Bien, hermanos, vamos a comenzar hoy nuestra clase. Recuerden, estamos empezando ahora ya Segunda de Corintios. Qué increíble, ¿no? Pasamos por sobre Primera de Corintios y hoy nos toca entrar en Segunda de Corintios. Hoy es 21 de enero del 24, así que eso nos ayuda para recordar cuánto tiempo nos toma pasar por los 13 capítulos de Corintios. Hoy vamos a hacer una introducción y vamos a ver solamente los primeros versículos, pero quiero hacer una introducción al libro, porque recuerden lo que les dije la semana pasada. Pablo está tratando con una iglesia que él había fundado, pero en el camino Pablo tenía varios enemigos, no solamente los judaizantes, sino gente que venía a negar su apostolado. Y esa gente había llegado a Corintios, había levantado una revuelta ahí prácticamente entre los hermanos, hijos espirituales de Pablo, y ahora Pablo está confrontando problemas. Por eso la carta de Primera de Corintios le dio tantos consejos sobre aquellos 4 temas que hablamos de Primera de Corintios. Como les dije la semana pasada, no le hicieron mucho caso. Ahora tuvo que hacer una segunda carta, y esta carta es un poco más directo, más incisivo, más autoritario, casi dictador, casi imperialista, pero a la vez muy amoroso. Por eso a esta carta le dicen que es una carta muy personal, la más personal de Pablo, porque habla de esas dos maneras, muy fuerte, muy preciso en lo que quiere decir, muy claro en su doctrina, pero a la vez con una actitud muy amorosa, muy de padre, muy de apóstol, diría yo, que es la actitud de Pablo, ¿verdad? Vamos a orar y empezamos con la clase. Padre, qué bueno poder escuchar los testimonios tan hermosos de cómo tú obras en la vida de personas. Gracias por este muchacho que Pablo nos trajo a la necesidad y hoy vemos cómo tú estás obrando en su salud física y te pedimos que también obres en su salud espiritual, Señor. Que él pueda conocerte como Salvador y Señor y pueda poner toda su vida en tus manos. Gracias por la respuesta a esas otras personas y pedimos que uses todas estas cosas para glorificar y honrar tu nombre. Padre, bendícenos ahora que estamos entrando a esta nueva carta del apóstol. Nos estamos viendo a un apóstol más directo con las situaciones de una iglesia y las respuestas que ellos puedan hacer. Guíanos, Señor, en lo que estamos haciendo. A menos que tu Espíritu Santo nos guíe, van en nuestro trabajo. Y por eso pedimos tu dirección y tu cuidado. También pedimos por aquellos hermanos que están viendo estas grabaciones por video, que tú también les guardes a ellos y les dirijas en todo. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, como le decía, es una carta muy personal, muy directa a lo que él quiere hablar. Y Pablo está con esta carta haciendo un énfasis especial de defender su ministerio. Siempre Pablo fue atacado por su apostolado. ¿Por qué? Porque muchos decían, no cumple los requisitos de ser un apóstol. Y Pablo defendía eso. Y también su autoridad. Recuerden, Pablo había fundado esta iglesia. Imagínense la autoridad que podía tener, ¿verdad? Por eso va a decir cosas muy difíciles, muy directas. Él va a decir, señores, en lo que estoy diciendo yo estoy correcto y ustedes están equivocados. Punto. Un poquito fuerte quizás para otro el día de hoy, ¿verdad? Que queremos estar bien con todo. Yo tengo la razón, ustedes no la tienen. Pero vamos a ver cómo Pablo maneja esa autoridad fuerte, incisiva, dura en cierta manera, pero también con una actitud pastoral muy dada a las personas. Por eso, para entender esta carta, tenemos que verla con 3 elementos que Pablo va a usar constantemente. El primer elemento que él va a usar es hablar de la debilidad, de su debilidad personal. Luego va a hablar también de la suficiencia. Cuidado, no use la palabra autosuficiencia, use la palabra suficiencia, ¿ok? Y por último, Pablo va a estar siempre mostrando la obra del Espíritu Santo en él y a través de él. Esas 3 cosas, su debilidad, su suficiencia y por supuesto la obra del Espíritu Santo. Cuando hablamos de su debilidad, él va a estar hablando de la incapacidad que tiene él para tener cualquier tipo de éxito. Pablo se siente y es incapaz de tener cualquier tipo de éxito. Cuando hablamos de la suficiencia, es lo que él logra conseguir
a pesar de esa debilidad que él tiene, y esto es glorificar a Dios. El propósito de Pablo en toda la carta va a ser glorificar a Dios. Por eso cuando hablamos de la suficiencia, es lo que logra conseguir a pesar de esa debilidad que él tiene, y esto es glorificar a Dios. Y va a ser ese énfasis constante. Y por supuesto, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, es el poder que va a facultar a Pablo o a capacitarlo a lograr esa suficiencia que estaba hablando a pesar de su debilidad. No sé si dije muchas palabras y me lograron cantar. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de esa obra que le va a facultar a él o a capacitarlo para hacerlo suficiente para superar su debilidad. Así que espero que puedan ir siguiéndome en este juego de palabras que estoy haciendo. Por eso, recordemos una cosa. Muy pocas veces nosotros nos gusta hablar de nuestras debilidades. Porque en esta sociedad ser débil no es bueno. Hoy más bien queremos hablar de nuestra fortaleza. Es vista como malo casi. Y se aprecia más bien la fortaleza que la debilidad. Ahora recordemos algo que hemos estado estudiando desde 1 Corintios. Hemos estado estudiando que los dones de Dios que son valiosos están puestos ¿en qué? ¿En qué están guardados? Como lo decía Pablo ayer en 1 Corintios. ¿Somos nosotros qué? Vasos de barro. ¿Qué es un vaso de barro? Algo débil, algo sin valor, algo sin fuerza para contener algo tan valioso. Por eso Pablo va a hacer esos énfasis tan importantes. El vaso de barro es fácil de romper, pero los dones o el don precioso de Dios, para darle uso al nombre, el don precioso de Dios, a él le complació o le plujó, no sé cuál palabra usar, le complació colocarlo en vasos de barro. Si ustedes ven, cuando las mujeres guardan una joya valiosa que tienen, lo colocan en una cajita lo más hermosa posible. O si es algo de valor, los médicos lo guardan en cosas duras y lo van a transportar. Dios hizo sus dones y los puso en nosotros. Vasos de barro. Interesantísimo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo va a hacer mucho énfasis en una comparación entre los valores del mundo y los valores de Dios. Los estándares del mundo y los estándares de Dios. Tratamos siempre de colocar las cosas importantes en lugares importantes y bajo cuidados importantes. Pero Dios no hace eso siempre. Dice que Dios que escogió ¿qué? ¿A quién del mundo? Lo vil, lo más bajo, lo más débil. ¿Se dan cuenta cómo Dios no trabaja con nuestras herramientas? Ahora, yo siento porque todos aquí somos eso, vil y débiles, ¿no? Dios no trabaja bajo los estándares del mundo. No trabaja con cosas y con gente importante. Lo siento por nosotros. ¿Verdad? Dios, y eso es lo que va a decir Pablo. Dios no trabaja con estándares humanos. Como cuando Samuel fue a la casa de Jesse. Todo el mundo pensó que iban a coger a buscar al rey escogido. Al hijo mayor, al más alto, al más capaz, hermoso y todo eso, y nadie pensaba que iban a escoger al más pequeñito. Que era un pastor. Por eso hablamos aquí de la suficiencia de Pablo y no de la autosuficiencia. Porque autosuficiencia es que yo soy capaz. Yo soy capaz de hacer lo que hay que hacer. Y eso no es lo que dice el Señor ni lo que dice Pablo. Siempre la autosuficiencia va a desarrollar en nosotros orgullo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo yo. Avaricia, porque quiero más de esto, ¿verdad? Y sustituye completamente lo que Dios puede proporcionar y hacer. Nuestro orgullo, nuestra avaricia, nuestra autosuficiencia, voy a hacer entre comillas, detiene a Dios con nosotros. No lo deja hacer lo que Él quiere hacer. Estoy haciendo esto entre comillas, claro, porque sabemos que Dios es soberano, ¿verdad? Pero
Pablo está hablando de la suficiencia alcanzada en el Espíritu. Él sabe que tiene un sentimiento adecuado de él mismo, porque sabe quién es y sabe lo que puede lograr y lo que no puede lograr. Y Pablo va a repetir mucho esto en la carta, porque va a ser, como ya dije, uno de sus caballitos de batalla en todo esto, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo, Pablo hace ese énfasis porque él va a enfatizar, disculpe la repetición, que él depende totalmente del Espíritu Santo porque va a ser la fuente de su fuerza. Va a ser la fuente de su fuerza. Tiene esa dificultad de que no le aceptan su apostolado y lo va a defender mucho, no acepta su autoridad y aunque a veces parece arrogante lo que dice, claramente Pablo al presentar su deficiencia va a decir, entonces no soy yo. Aunque tengo la razón, no lo estoy diciendo con la arrogancia mía de que tengo razón, lo estoy diciendo porque el Espíritu Santo me respalda en esto. Y es la defensa que él va a usar en todo este proceso, ¿verdad? Pablo va a hacer claramente énfasis, sí, yo diría énfasis, en situaciones, límites morales. Límites doctrinales. Pablo no va a jugar con la doctrina. Pablo no va a jugar con la moral. Él lo va a dejar muy claro. Y yo diría que pone una línea y dice si te gusta está bien, si no te gusta es problema tuyo, con esto vas a chocar. Pero esto es lo que dice la palabra, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que se va a enseñar y esto es lo que se va a hacer, moral y doctrinalmente. No en arrogancia, al contrario, como dije ahorita, más bien en su debilidad y en su sufrimiento. Pablo va a mostrar muchísimo en la carta cómo él sufre por esta gente. Por eso muestra tanto, es una carta muy personal, porque él va a mostrar que el ministerio que él está haciendo, el ministerio cristiano, le puede ser al mismo tiempo el mayor gozo de su vida al ver lo que está haciendo Dios en esta gente, pero a la vez también le va a mostrar que para él puede ser el gran dolor de su vida, porque Pablo va a sufrir cuando ve a esta gente haciendo lo que está haciendo. Y es uno de los problemas del ministerio cristiano. El ministerio cristiano, aunque se alegra uno de ver lo que Dios está haciendo, también se entristece mucho al ver lo que la gente no está haciendo, lo que no se está logrando, lo que Dios quiere hacer en esta gente. Por eso él va a compartir estas dos cosas y va a hablar de sus aflicciones, va a hablar de su tristeza, que esto le produce. Ver a sus hijos espirituales pasando por estos problemas que están pasando, y lo va a hacer de muchas maneras. Por eso hablé ahorita de los patrones humanos. Él está diciendo, ustedes están aplicando al ministerio cristiano estándares, razones, valores humanos, y eso no significa, no se puede evaluar el ministerio por los valores humanos. ¿Qué son valores humanos? Por ejemplo, bienestar personal, éxito social, éxito económico, hasta salud psicológica, ¿verdad? Hoy en día casi que decimos, si esto te hace sentir bien, está bien, bueno, porque te hace sentir bien. Pero si te hace sentir mal, no es de Dios entonces. Y Pablo dice, así no actúa Dios. Muchas veces es lo opuesto, correctamente. Y es lo que Pablo va a estar enfatizando una y otra vez. No es que si te hace sentir bien, si estás contento, si logras mover mucho las manos y bailar mucho en el culto, estás contento. No, ¿qué es lo que Dios dice? No es que es malo sentirse bien, no es que es malo tener éxito psicológico, económico, social. No, lo que dice es que no es una herramienta para medir el éxito de un ministerio. Si le aplicamos estos conceptos humanos de hoy a Cristo, Cristo fue un fracaso. Porque ¿qué logró él? Que hasta los 12 uno lo traicionó y los demás salieron corriendo cuando lo agarraron para matarlo. Aplicando los conceptos humanos. Pero recuerden, Dios no trabaja con estándares o conceptos humanos. No son las herramientas adecuadas para medir el éxito espiritual o el éxito ministerial. La vara que usa Pablo para medir ¿es Dios glorificado? ¿Está siendo Dios glorificado en lo que estoy haciendo? Y reconoce que esa debilidad de él tiene, aunque tiene razón de ser débil, sabe que sobre esa debilidad hay una suficiencia, hay una capacitación que viene del Espíritu Santo y por supuesto que no viene de él. Y esa eficiencia o esa suficiencia del Espíritu Santo obra en él.
Yo diría que hoy en día nos hace mucha falta esto, pensar en estas cosas. Había un video por ahí en YouTube hoy, en estos días, haciendo un énfasis, un señor asiático hablando del daño que le ha hecho el Ministerio de Misiones a los asiáticos. Ellos dicen, él decía, un pastor asiático hablando ante una congregación en aquella zona, él decía, nos han hecho daño porque los misioneros que vienen para acá, vienen con su carro, casa, comida, hospital y todo hecho. Y él decía, Cristo no jamás le dijo a Pedro o a Santiago, Santiago, vete tú a tal sitio, ahí tienes tu pasaje de avión, o ahí tienes tu sueldo. Lo mandaba. Él dice, una sola muda, ¿no? Una sola muda. Los misioneros vienen para acá a mostrarnos una cosa distinta. Vaya, es el concepto que él está teniendo. Yo sé que aquí en América manejamos otro concepto distinto si mandamos a alguien al campo misionero, ¿verdad? No vamos a mandar sin nada. Pero él decía, nos han enseñado mal porque no se hacen misiones si no tengo dinero. Y es difícil tragarse esto. Es difícil tragárselo. Porque como dice Asti, lo mandó con una sola muda a hacer misiones. No lo mandó con una maleta llena de dólares. Aunque siempre los dólares ayudan. Entonces, todas estas cosas, Pablo está diciendo, son herramientas de Dios y no las herramientas humanas. Y tenemos que cuidar mucho esto. Digo que nos hace falta hoy, aunque es difícil de entender, y a veces actuamos en nuestro ministerio con estándares o valores humanos. Y es gravísimo eso. También escuché otro video de un señor que estaba predicando en el Asia, en una zona muy pobre del Asia, y al final de su conferencia, la gente ahí le pidió que orara por ellos. Hermano, por favor, cuando vaya a América, ore por nosotros, y dice la iglesia que ore por nosotros. Yo no voy a pedir eso, Dios. Porque ustedes han caminado, muchos de ustedes, o montados en 3 días para venir a la iglesia. Han estado aquí sin aire acondicionado por 3 días oyendo mi conferencia. Sin sillas, muchos están en el suelo. En América, si nosotros ponemos eso, nadie viene. Si no hay aire y un sitio cómodo y todo bien, Bachet, nadie quiere venir. Y él dice, no voy a orar por ustedes, al contrario, les pido que oren por nosotros para que aprendamos a ser como ustedes son. Otra vez, valores humanos y valores de Dios. ¿Qué es lo que Dios valora y qué es lo que nosotros valoramos? Por eso esta carta es tan personal y yo diría que está manchada o salpicada con la sangre de Pablo, con el sudor de Pablo, pero sobre todo con las lágrimas de Pablo sobre esta gente. Pablo amaba a esta gente porque eran sus hijos espirituales. Por eso, aunque le daba gozo verlos crecer, le daba dolor en lo que estaban metidos. Y lo que él se propone con esta carta no es darse a conocer él, es dar a conocer a Dios. Por eso hará ese énfasis tan especial en toda la carta. Lo va a hacer sobre la obra o la voluntad o la soberanía de Dios. Que es otra cosa que debemos aprender en el siglo XXI, en nuestra querida mundo occidental, ¿verdad? Para no echarle toda la culpa a los Estados Unidos. ¿Cuántas veces debemos aprender a decir, y creo que el pastor predicaba en estos días sobre eso, Señor, haz tu voluntad? Cristo lo hizo, le dijo, Señor, no me gusta esta copa. Y es correcto decirlo. No me gusta esta situación, pero es tu voluntad la que quiero hacer, no la mía. Si es posible, quítame esta copa de encima, pero que no se haga mi voluntad. Nosotros siempre estamos pidiendo a Dios nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque creemos que es la mejor. Yo sí sé cuál es la voluntad. Pero Dios no actúa de esa manera. Por eso, en esta carta, Pablo muestra mucha pasión por lo que está haciendo. Por eso se entrega a un punto que dice, no me importa ni siquiera mi vida, con tal de lograr lo que Dios quiere que se logre. Y en esta pasión, Pablo no pone a un lado su teología, él no juega. Recuerda que el pastor predicó hace dos o tres domingos, creo que el domingo pasado, a mí se me olvidan las cosas, no se preocupen por mí. Él decía, esta es una doctrina no negociable, cuando habló de la divinidad de Cristo, porque nosotros no vamos a aceptar nunca a alguien que nos venga a enseñar de que Cristo no es 100% Dios, 100% humano. Y el pastor lo dijo allá, esta es una doctrina nuestra no negociable. Si usted va a creer y a predicar que Cristo no fue 100% humano y divino, váyase a otra iglesia. Allá estará feliz lo más probable. Aquí vamos a predicar, son conceptos no negociables. Y Pablo pone la teología
como un concepto no negociable, por eso la va a enseñar con fuerza, pero a la vez va a hacer su misión unirse con esa teología. O sea, no es una teología abstracta, no es una teología de seminario teológico, no es una teología de domingo por la mañana en la clase de escuela dominical. Es una teología que va a la calle. Y allá en el mercado, o allá en la escuela, o allá donde sea, allá va a ser aplicada. ¿Ok? Cuando digo que es una teología no de seminario ni de escuela dominical por la mañana del domingo, quiero decir que aquí todos somos un pueblo muy feliz. Pero ¿qué va a pasar mañana por la mañana cuando estemos enfrente a la gente que no es cristiana y que nos va a criticar y que nos va a señalar y que nos va a mentir, que en la cara, que va a hacer tantas cosas? Ahí es donde se aplica la teología nuestra. No aquí. Aquí es facilito de cierta manera aplicarlo. Por eso Pablo combina esa teología muy fuerte de él, la cual no va a cambiar, disculpen, la cual no va a cambiar por una misión apostólica muy definida. Pablo nunca va a dejar de predicar el evangelio donde lo pongan, a pesar de que va a mantener una teología muy fuerte. Yo sé que eso lo va a enseñar después, y por eso esta carta sucede más o menos 55 años después de la vida de Cristo. O sea, no es un asunto que pasa enseguida, porque le lleva tiempo. Y es lo que Pierre acaba de nombrar como una teología que se puede practicar o encarnar. El mejor ejemplo, sin duda, que es Cristo. Dios hecho hombre. El pastor hablaba la semana pasada de Cristo como niño. Cristo se cayó, se raspó la rodilla, le dio diarrea. Tantas otras cosas que le pasan a los niños hoy en día. ¿Verdad? Cristo no fue el niño superdotado que hacía así, ponía una leche caliente en su platico para comer. No, Cristo fue un niño normal y su mamá y su mamá lo regañaron. Vimos el ejemplo del templo, ¿verdad? Mamá y papá casi que le dan su tate quieto, ¿verdad? Creo que no lo hicieron. La Biblia no lo narra, por lo menos. Pero los regañaron fuerte. ¿Por qué nos hace esto? Le dijo María y José. ¿Por qué nos hace esto el muchacho del carrizo? Casi que le doy un cocorrón también. Si a mí se me pierde un niño por 3 días, le doy un cocorrón. Le doy por la cabeza. Y después lo encuentro en el templo hablando con esta gente, ¿verdad? Por eso Pablo hace ese énfasis. Lo que podríamos llamar una teología encarnada. Una teología que no se queda en los libros, que no se queda en la clase, que no se queda en el seminario, sino que se mete allá y trata con problemas reales. Y ustedes todos los días tratan con problemas reales. Ahí está hermano Maro contando el testimonio de este muchacho. Se metió en una deuda grandísima para venir para acá, hipotecó su casa y aquí se enfermó y se quedó sin nada. ¿Y cómo paga la deuda? ¿Y cómo hace esto? ¿Y cómo paga aquello? Y ustedes se encuentran todos los días con lo mismo. Yo me acuerdo un tiempo que estuve trabajando en Uber, que monté ahí por la calle 8 una muchacha que venía como adolorida. La veía muy triste. Y yo digo, necesitas que te lleve a otra parte. No, llévame para dirección. La veía. ¿Pero qué te pasa? Le dije yo. Yo la vi bajar como de una clínica dentista. Me dice, no, es que acabo de abortar. Me dejó sin habla. Ahora, esos son los problemas diarios que tú y yo vamos a enfrentar, ¿verdad? Una muchacha venía completamente destrozada porque acababa de abortar esa mañana y tenía que regresar. Ahora, eso es lo que se llama una teología encarnada. ¿Cómo trato con ese problema? ¿Cómo lo enfrento? Por eso Pablo, en que ya lo dije anteriormente, va a defender esa autoridad apostólica más que con su palabra, y aquí lo vamos a repetir mucho, con su estilo de vida. Hermano, yo creo que yo soy un buen maestro, espero serlo. Pero no es suficiente mi capacidad de enseñar, ¿verdad? Es como vivo lo que va a enseñar más que mis palabras. ¿Cierto? Me están captando, ¿verdad? Es el estilo de vida. Por eso Pablo se va a dar con la gente, porque se va a dar de una manera que la gente vea que su enseñanza va de acuerdo con su vida. Y esto, te repito, nos falta muchísimo a nosotros. Por eso él va a hablar hasta de los sufrimientos. Alguien puede buscar ahí en 2 Corintios, no nos hemos salido de 2 Corintios 2, 2 Corintios 2, 14, él dice, y para que veamos cómo Pablo habla de estas cosas, como una pequeña idea. 2 Corintios 2, 14, 15 y 16.
Si lo entiende, lo lea. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? ¿Quién es competente para semejante? Él lo habla, dice, es como un olor o un aroma de Cristo. Y yo creo que a los cristianos nos falta olor a Cristo. Mucho olor a Cristo. Olemos a tierra, olemos a arena. ¿Qué dijiste? Sí, porquería, dijo él. En inglés lo dijo. Los cristianos nos hace falta hablar a Cristo. ¿Qué huele la gente en mí cuando yo llego? ¿Un altanero más? ¿Un prepotente más? ¿Un frustrado más? ¿Un cascarrabia más? ¿Un amargado más? No me sigan describiendo, por favor. ¿Qué huele la gente cuando yo llego? O dice, oye, huele distinto a esta persona. Pero Pablo dice, somos aroma de Dios, aroma de Cristo. Interesantísimo esa frase, y lo vamos a estudiar cuando lleguemos a 2 Corintios capítulo 2, por supuesto, ¿verdad? Por eso él hace ese énfasis de su debilidad, por eso hace énfasis en los vasos de barro. Otro pasaje, 2 Corintios 4, 6 y 7, para que lo vean de esta manera. 4, 6 y 7. ¿Por qué Dios? Porque Dios, no es pregunta. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime viene de Dios. Que tan sublime poder. Que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el propósito de la vasija de barro? ¿Que aplaudan a la vasija de barro? No. Que el poder de Dios se manifieste. Qué rico cuando me aplauden. Pero no es lo que Dios quiere que me aplaudan a mí. Dios quiere que al verme se vea el rostro de Cristo y que las vasijas de barro no se lleve la honra y la gloria, sino el que la merece. Y por eso Pablo va a hacer mucho ese énfasis, mucho durante todo el camino de la carta. Porque los valores o los estándares humanos soy yo, para que me vean qué bueno soy, qué inteligente, capaz, diga tú, te diga, pero que soy lo mejor de lo mejor. Pero dice la palabra, por eso puso ese tesoro en vasija de barro, para, en vez de vasija de oro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Más claro no puede ser el hermano Pablo, ¿verdad? En todo lo que está haciendo. Y si quieren leer algo más y lo anotan para después, ese mismo capítulo 4, empieza en el 13 y termina en el 5:10, y van a ver todo lo que Pablo habla de esas cosas sobre ese tema. Es un poquito largo y por supuesto que no podemos abarcarlo todo. Pero por eso presenta Pablo ese propósito de la carta de glorificar a Dios a través de esa preocupación pastoral. Él está preocupado, realmente preocupado por la vida de esta gente en Corintios. Por eso va a aplicar toda la teología que ha enseñado desde primera, ahora en segunda, lo va a aplicar a los problemas. Y es una práctica para que crezcan en la fe. Recuerden, estos líderes de Corintios estaban atacando la autoridad de Pablo. Y Pablo va a defender esa fe y va a defender su autoridad. Y los va a llamar a arrepentirse. Arrepiéntate de estas cosas porque no son así. Pablo sabía, reconocía que si su autoridad y su apostolado eran desechados, se caía toda su doctrina. Por eso era tan duro de defender esto. Por eso, en su misión que quiere lograr, hace un fuerte énfasis teológico. ¿Por qué? Porque su teología
debía estar respaldada ahora en la vida que estaba haciendo. Por eso, Pablo lo explica de muchas maneras, ¿verdad? Habla de su autoridad para escribir, lo va a defender. Califica a quien le escribe, no los critica de entrada, los califica para que ellos son capaces de recibir lo que está escribiendo y le va a explicar lo que él desea de ellos. Por eso va a prescindir quizás de una larga explicación para su introducción y lo va a dejar con mucho detalle y desde el principio. Por eso cuando leemos aquí en 1 Corintios capítulo 1, pero 2 Corintios capítulo 1, versos 1 y 2, dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo nuestro hermano, estaban los dos, a la iglesia de Dios que está en Corintio, y a todos los santos en toda región de Acaya. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz y gracia. No vamos a avanzar mucho más que esos dos versos, ¿ok? Porque es larga. Yo sé que la introducción fue un poquito larga. Él está presentando ahora su posición, su apostolado, y por eso le dice claramente Pablo apóstol. La segunda palabra de la carta es que él es apóstol de Jesucristo. Y es apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Porque Dios le eligió para ser apóstol de Jesucristo. Pablo subraya eso desde la primera frase de su carta. No lo deja para después. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Soy apóstol porque Dios me asignó para ello. Pero también les dice que ellos son quienes. La segunda parte del versículo 1. Ustedes son la iglesia de Cristo. Pablo los deja claro también, o sea, no los deja a ellos fuera de su rango. Si yo soy apóstol por la voluntad de Dios, ustedes son la iglesia. Por eso tienen que oírme. Porque yo soy apóstol por la voluntad de Dios y ustedes son esa iglesia de Dios. La que está en Corintios y todos los santos en toda la región de Acaya. Los trata como santos, ¿verdad? No había muchos santos en Corintios, ¿verdad? Pero Él les da la posición que ellos tienen como creyentes en Cristo Jesús. No los llama rebeldes de entrada, ni le dice otra cosa. Soy apóstol, pero ustedes son la iglesia. Por eso ese término apóstol que tiene que ver mucho con un autorizado o comisionado, con una misión específica. Cristo me envió, Él directamente me envió, y es definitivo, pero lo hizo por la voluntad de Dios. Dios, por decir así, es el fin de todo esto. El fin de todo esto no soy yo, ni siquiera es Cristo, es Dios mismo, porque al fin y al cabo, al final, Dios va a recibir la gloria. Dios es el agente final. Cristo responsable en enviarme, a mí como apóstol, pero al fin y al cabo, este envío lo posibilita Dios. Es hecho porque Dios, por la voluntad de Dios. Entonces, yo soy apóstol, ustedes son iglesia de Cristo. Son santos. Así que tienen que oírme porque esto viene por la voluntad de Dios, enviado por Cristo, soportado por Dios mismo. Por eso Pablo en ese pequeño saludo, por decir así, pone un pie firme en lo que él quiere decir. De aquí para adelante, esto es lo que quiero decir. Cristo envía a Pablo porque Dios está de acuerdo en que Pablo sea enviado. Dios envió a muchos otros, ¿verdad? Dios usó a los profetas, usó al resto, a los 11 discípulos después que Cristo tuvo hasta que eligieron a Matías, que sería el 12. Y Pablo usa esto para hacer el famoso puente. Y digo famoso puente porque en ese puente ha chocado mucha gente por muchos siglos, entre lo que era Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Digo que ha chocado a mucha gente porque no logran pasar todo, y el pastor predica cada rato ese tema, y me encanta eso, porque él predica sobre el tema de cómo aquel Antiguo Testamento se revela o se explica o se, otra palabra, se expande o se entiende. Algo pasó con la cámara. Sí, déjalo tranquilo, no puedo hacer mucho. Tiene corriente, tiene todo y se apaga la pantalla. Déjame volver a prender por si acaso, ¿no? Y sí que prende, pero tiene todo. ¿Sigue grabando? No sé.
A veces sigue grabando y Johnny me saca la voz, a veces la coge por ahí. Pero él me dice que quizás la cámara está mala. No importa. Pero el domingo pasado no se apagó. Este domingo se apagó. Pero así pasa. ¿Dónde estaba, Dios mío? Se expande. Ajá. Se expande, se extiende. Estaban explicando. Desde el Viejo Testamento. El puente famoso entre uno y el otro. Los judíos no lo han podido entender. ¿Cómo es que se pasa de un lado a otro? Y Pablo va a explicar esta cosa y va a decir esta cosa, pero por eso dice, yo soy un enviado, así como quizás como fue Moisés, como fue Abraham, como fue otro. Soy un enviado. Recuerden que Pablo, que el Señor Jesús en Marcos 13, 14, él dice que escogió a los 12 y los envió para predicar el Evangelio y para estar también con él. Les dio una misión. Por eso Pablo les recuerda, esta designación divina viene con la autoridad de Dios. Y eso lo voy a defender hasta con mi propia vida, mi ministerio. Soy un apóstol legítimo. Le van a dar duro a Pablo para negar que él es un apóstol. Por eso dice, soy un apóstol de Dios para el pueblo de Dios, aquí en este sitio y en otros sitios alrededor. Igual que como Moisés fue para el pueblo de Israel, igual que como Abraham lo fue, igual que como los profetas lo fueron, yo soy bajo el mismo precepto. Ustedes son el pueblo de Dios, así como Israel era el pueblo de Dios en ese momento, ustedes son el pueblo de Dios para creer estas cosas. Por eso los llama santos. Los llama santos no porque se portaban muy bien. Los llama santos porque ellos fueron escogidos para ser santos. Apartados. No porque tenían buena conducta, pero los llama santos porque es su posición. Ustedes son algo especial. No porque habían subido a un nivel espiritual más alto, no. Y también escogido por Dios. Escogido por Dios igual, santo, lo hace distinto. Todos son santos, todos son apartados, como decía hace un momento. Por eso les va a hacer ese énfasis especial. Va a hablar de perdón, de justificación, de liberación, de vida eterna. Todo eso se logra a través de la muerte de Cristo. No porque yo lo merezco, porque no lo merecemos, sino que es posible por la gracia de Dios. Por eso al final les va a decir esas dos palabras, gracia y paz. Que el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. La gracia es la base de lo que Pablo va a hablar. Cristo nos hizo capaces de recibir esa gracia por su muerte. Si no fuera por su muerte, no recibiéramos su gracia, recibiéramos su castigo. Por eso habla también de paz. Porque la paz que Pablo está hablando no es la ausencia de problemas. Vaya que había problemas y van a tener muchos más problemas. Pero está hablando de ese famoso shalom en judío, en Israel, que es la paz que abarca todo, ese bienestar con Dios, que es la vida cristiana. Una paz de Dios es una expresión que se consigue o se logra por la gracia. Por eso dice, tenemos, a través de Cristo, dice la palabra, y Romanos lo dice, tenemos paz para con Dios. No una paz del mundo, como dijo Cristo, sino la paz que yo doy. Señores, esta es una pequeña introducción de 1 Corintios, de 2 Corintios capítulo 1, versos 1 y 2. La semana para que viene continuamos con el rito. Amén. ¿Algo que decir? ¿Algo que criticaran que sea? Esta cámara, amén. Bien, nos despiden en oración, por favor. Puede ser en inglés si quieren. Father God, we just thank you for this beautiful day. We thank you for the ability to come here and to learn your word and to understand just how your grace affects our lives and how you chose us to be your children and how we are to take the mission given to us by your Son Jesus Christ to go out and make disciples and to teach other people about you and your love and your grace through your Son. And we're so grateful for what happened with Mauro's friend, and we're grateful for you getting us here safely, Lord, so that we can do this. We ask that you would bless all of us, bless our families, bless this service, bless our pastor and our elders, Lord, that they continue to teach us and to guide us and to give us that example, not just on Sundays, but throughout the week, of how to live out this life, glorifying you, Lord. We also thank you for getting the health of Jonathan and Astrid and Asher. We know that we're all in your hands, Lord. We put all our faith and love in you. In Jesus' name. Gracias, hermano. Dios le bendiga ricamente. Gracias. Gracias, Pablo.
Siempre es un placer. Ustedes son buenos alumnos, ni siquiera preguntas.